Empezamos en un momento. Muy bien.
Necesito que voy a pasar lista. Por favor, pueden abrir sus micrófonos. Aguilar Magos, Presente, maestra. Aguilera González, Alarcón Cañas, Avilés Martínez, Calzada Martínez, Presente, profesora. Cedillo Ortiz, Cisneros Cruz, Presente, profesora. Díaz Barriga, Díaz Hernández, Presente. Flores Camarillo, Presente, profesora. Fernández Castañeda, Francisco Solano, Presente. Gómez Robles, González López, González Rasgado, Hernández Millán, Presente. Hernández Santillán, Presente. Jiménez Herrera, Jiménez Licea, Presente, Juárez Rayón, Presente. López Cruz, Presente. Martínez Vega, Presente. Montes de Oca Cruz, Montes de Oca Cruz, okay. Morales Rodríguez, Munguía Madera, Presente. Pérez Rodríguez, Presente. Rivera Estrada, Presente. Rizo García, Presente. Román Nájera, Presente. Rosales Hernández, Presente. Soto Olvera, Presente. Torrejón Salazar, Presente. Vallejo Rodríguez, Presente, profa. Bertis Zárate, Zárate Osaeta. Zárate Osaeta. Ok. Bueno, no sé quién está escuchando música, pero yo le sugiero que la apague, difícilmente va a poder entender lo que aquí se dice. Muy bien, todos escucharon su nombre, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ok. Vamos a cambiar la dinámica de pasar lista porque se vuelve un drama. Mostrar las listas a sus compañeros respecto de si vienen o no. La plataforma no es muy amigable en este sentido. Ok. A ver.
¿Ven la presentación, ingenieros? Sí, por favor. Sí, perfecto. Voy a hacer un repaso. Voy a cambiar de presentaciones 3 veces. Muy rápido. Solo quiero capitalizar, conceptualizar lo que llevamos para darle paso a nuestras merecidas vacaciones. Nosotros hoy, para poder hablar de la solución de las ecuaciones de onda, necesitamos primero el concepto del operador del gradiente, divergencia, rotacional, laplaciano, que como vieron son conceptos que hemos utilizado al día de hoy, ¿no? Entonces, nuestro primer punto de partida fue ya en materia la ley de Faraday, que fue campo eléctrico, ¿no? Entonces dijimos que phi es igual a Q. Phi es la densidad de flujo eléctrico total igual a la carga en función de los experimentos de nuestro gran Faraday, ¿no? A partir de esto, definimos que phi es igual a la integral de d phi, de superficie, que se traduce en la integral de superficie cerrada de la densidad de flujo eléctrico por una diferencial de ese. Dice que la densidad de flujo eléctrico es exactamente igual a la carga. Escrito de otra manera, ¿sí? Podemos decir que una carga puede tener varias cargas encerradas y que eso igualmente es igual a la densidad de flujo eléctrico total. ¿Cómo lo visualizamos? ¿Cómo nos ayudamos para una visualización didáctica? Dijimos que representamos a la superficie cerrada en un cubo. Este cubo, ¿sí?, iba a representar nuestra superficie aquí, nuestra superficie así, y la suma de las 6 caras de nuestro cubo era igual a la integral cerrada de S por una diferencial de S, y eso era igual a la carga. Matemáticamente, decimos que la suma de las 6 integrales, ¿sí?, que nosotros tenemos aquí es lo que representa una integral cerrada de superficie. Y que después de resolver esta integral, ¿sí?, nosotros decíamos que la integral cerrada de D por una diferencial de S era igual a las derivadas parciales de la densidad de flujo eléctrico en las direcciones de X, de Y y de Z, multiplicado por delta X, delta Y, delta Z. ¿Qué representaba delta X? Esto, delta Y, delta Z, los ejes coordenados sobre los que nosotros estábamos trabajando, ¿sí? Después de hacer toda la matemática, dijimos que la carga encerrada en el volumen delta B era igual a las derivadas parciales respecto de X, de Y, de Z, ¿sí? Pero también, ¿sí?, partimos de ese trabajo previo de investigación suyo. Es decir, la densidad de flujo es el flujo en la dirección de X en Y y en Z. Y sabemos, ¿sí?, que el operador de él para la divergencia es la derivada respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, multiplicado por el vector de la densidad. Esto es la divergencia de D. Muchas de las preguntas que yo hacía en su examen es ¿quién era Rho de B? Pues Rho de B no es otra cosa que la carga inversamente al volumen. La carga inversamente al volumen. La carga es representada por la integral cerrada de D por una diferencial de S. Esto es la carga, ¿sí? Inversamente proporcional a delta de B porque lo pasamos dividiendo. Eso es Rho de B, ingenieros. Carga inversamente proporcional al volumen cuando el volumen tiende a cero. Representado matemática de otra forma, decimos que es igual a la integral de volumen de Rho de B por una diferencial, ¿sí?, de volumen. Y esto es igual a la divergencia. ¿Qué representa la divergencia? La densidad de flujo eléctrico. ¿En cuántas direcciones? En todas las direcciones. ¿De acuerdo?
¿Qué fue lo que hizo Gausss? Pues generalizó este concepto y dijo, yo en este volumen no solo puedo tener una carga, sino puedo tener un conjunto de cargas. Y esas cargas contenidas en el volumen, ¿sí? En magnitud serán exactamente igual al flujo representado por D. Este flujo eléctrico representado por D, matemáticamente lo escribimos así. ¿En cuántas direcciones? En las direcciones de D y E, de Y y de Z. Ley de conservación de la energía. No se crea, no se destruye, solo se está, ¿qué, ingenieros? Transformando. La magnitud del flujo que atraviesa esta superficie cerrada es exactamente igual a la carga que los produce. Ley de Gauss para campo eléctrico. Cambio de presentación. Después hablamos del concepto de teorema de Stokes. Todo aquello que por efectos de repaso y de tiempo se los voy a resumir. Primero, nosotros hablamos del rotacional, ¿no? O sea, ¿qué era rotacional y por qué era importante para nosotros? Pues muy simple. Es importante porque nosotros decimos que rotacional está representado vectorialmente por esta circulación del campo, ¿no? La densidad de circulación que indica la dirección a lo largo de que ocurre el valor máximo. Mi capacidad de rotar. Este campo magnético que rota, ¿sí? Este campo magnético, esta intensidad de campo magnético que rota, ¿sí? Es proporcional aquí en ingenieros a la corriente exactamente en esta superficie. Que lo puedo escribir de otra forma. La integral cerrada de H la puedo escribir por teorema de Stokes y el concepto de rotacional como el rotacional de H igual a J. ¿Sí? ¿Por qué J? J es mi corriente de conducción porque es igual a la conductividad por la intensidad de mi campo eléctrico. ¿Sí? J, esto representa la conductividad, corriente de conducción. ¿De qué depende que rote? Pues depende de que exista flujo eléctrico. ¿A través de quién? De un medio conductor, corriente de conducción. Teorema de Stokes. Ecuación de Ampère-Maxwell. ¿De qué depende, ingenieros? El rotacional de mi campo magnético, del flujo eléctrico. ¿Sí? ¿Del flujo eléctrico a través de quién? Pues de un medio conductor. Corriente de conducción. Ley circuital de Ampère. Cambio de presentación. ¿Tienen mi siguiente presentación? ¿Ingenieros? Sí, profe. Sí. Bien. Ley de inducción de Faraday. Digo que está representada por la fuerza electromotriz. ¿Qué dice? Que la fuerza electromotriz es igual
a menos d phi en dt, donde phi es la densidad total de flujo eléctrico, que es igual a la integral cerrada de la densidad de flujo magnético. Y también es igual a la integral cerrada de la intensidad de mi campo eléctrico por una diferencial de línea. Aquí está. ¿Sí? Por teorema de Stokes, yo digo que la integral cerrada de mi campo eléctrico por una diferencial de línea la puedo escribir como el rotacional de este campo por una diferencial de superficie. ¿Sí? Aplico teorema de Stokes, lo escribo así. ¿Sí? Cambio una derivada general por una derivada parcial porque mi campo eléctrico permanece, ¿sí?, en magnitud igual en función del tiempo. Si evalúo las integrales en superficies idénticas, ¿sí?, se van y me queda como rotacional de E igual a menos la derivada parcial de B respecto al tiempo. ¿Qué dice? Que mi campo magnético, ¿sí?, que varía con el tiempo, genera un campo eléctrico rotando y que este campo eléctrico rotando a su vez genera un campo magnético de menor intensidad y de sentido contrario. A esto se debe el signo menos. Este campo magnético induce a este campo eléctrico rotando induce a este campo magnético de menor intensidad y de sentido contrario. Ley de inducción de Faraday. Para hablar de Ampère-Maxwell, ¿de dónde partimos? De la ley circuital de Ampère. Rotacional de H es igual a J. Lo que hizo el señor Maxwell fue aplicar divergencia en ambos lados de la expresión. Divergencia de un rotacional igual con 0, divergencia de J igual con 0. Esto no existe, no puede ser. Es una inconsistencia ¿con quién, ingenieros? Con la ecuación de continuidad. ¿Qué dice la ecuación de continuidad? Dice que para que tú tengas divergencia de J, para que exista flujo eléctrico, para que las cargas se muevan, ¿sí?, para que exista flujo eléctrico, las cargas se tienen que mover. Si no tienes cargas, no hay densidad de flujo eléctrico. Esto no existe. Por eso, esta es una inconsistencia, ¿sí?, a la ley de conservación de la energía. No puede existir corriente si no se mueven las cargas. Por lo tanto, agrega un campo G desconocido en este punto. ¿Con qué intención? Con la intención de que no se haga igual con 0. ¿Sí? Divergencia de un rotacional 0, me queda divergencia de J más divergencia de G. Lo paso del otro lado, menos divergencia de J. ¿Ok? Pero divergencia de J, ¿a qué es igual? A menos la derivada parcial de ρ de B respecto al tiempo. Y esto es igual a la divergencia de D. Por supuesto, lo acabo de ver. Yo sé que ρ de B es igual a la divergencia de D. Gauss para campo eléctrico. Intercambio operadores y obtengo el valor, conozco el valor de este campo G. La derivada de D respecto al tiempo. Rotacional de H es igual a J más la derivada parcial de D respecto al tiempo. ¿Qué significa? Significa que tengo campo eléctrico moviéndose. La suma de mi corriente de conducción más mi corriente de desplazamiento, ¿qué generarán, ingenieros? Un campo magnético rotando. Generan un campo magnético rotando. Mi campo eléctrico se mueve y genera ¿a quién? A mi campo magnético. Las dos expresiones hablan de los campos variantes en tiempo. Yo resumo y puedo ver que si la divergencia de B es igual a ρ de B, que es Gauss para campo eléctrico, divergencia de B igual con 0, que significa la no existencia de los monopolos magnéticos. Las líneas de fuerza de un campo magnético se cierran en sí mismas, solo tienen la capacidad de rotar.
si yo hablo de ecuaciones de Maxwell, es importante entender que están asociadas al medio del que estamos hablando. Por lo tanto, no puedo dejar de lado, recordar, porque lo sé, que la densidad de flujo eléctrico es igual a la permitividad relativa por la intensidad de mi campo eléctrico. La densidad de flujo magnético es igual a la permeabilidad magnética por la intensidad de mi campo magnético. Y mi corriente de conducción es igual a sigma por E. ¿Por qué es corriente de conducción? Porque dependemos de la conductividad del medio. ¿Sí? Ecuaciones materiales. Materiales porque están en función del material. Estos valores dependen del material del medio en el que nosotros estemos hablando. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el resumen. Campos que no varían con el tiempo. Divergencia de D igual a ρ de B, divergencia de B igual con 0. Campos variantes con el tiempo. Mi campo magnético genera mi campo eléctrico. Mi campo eléctrico genera mi campo magnético. Lo puedo escribir en su forma integral, por supuesto. La integral cerrada de D por una diferencial de S es igual a la integral de volumen de ρ de B por una diferencial de B. Aquí está. La integral cerrada de D por una diferencial de S es igual con 0. Me está hablando de campos, ingenieros, que rotan, porque es una integral cerrada. ¿Sí? La integral cerrada de D es igual con 0. La integral de superficie de la derivada parcial de B respecto del tiempo es igual a la integral cerrada de E por una diferencial de L. Un campo rotando genera este campo magnético, ¿sí? En asociación de menor intensidad y de sentido contrario. La suma de mi corriente de conducción más mi corriente de desplazamiento es igual a un campo magnético rotando. Esas son las maneras en cómo vemos a las integrales, a las ecuaciones de Maxwell, perdón, en su forma integral. Después, ingenieros, hablamos de espacio libre. Nuestro siguiente paso era espacio libre, ¿no? ¿Cuáles eran mis condiciones iniciales? Que ρ de B era igual con 0. ¿Qué significaba? Significaba libre de cargas. ¿Por qué? Porque cuando la onda ya se propaga en el espacio libre, no necesito una fuente, ya puede autogenerarse por sí misma. J es igual a 0. ¿Por qué? Porque la conductividad es igual con 0 en el espacio libre. La corriente de conducción en la ley de Ampère-Maxwell se vuelve 0 y solo me queda mi corriente de desplazamiento, acá abajo, perdón, ¿sí? Mi campo eléctrico que se mueve genera mi campo magnético. Estas son las expresiones para espacio libre. Y acá las tengo. Fíjense, tengo las 4 ecuaciones que las ocupo en este momento para llegar a la definición de la ecuación de onda. ¿Qué hago para llegar a la ecuación de onda? Aplico rotacional en ambos lados de la expresión. ¿De cuáles expresiones? De las que se mueven en tiempo, de las variantes en tiempo. Aplico rotacional acá. Aplico rotacional acá. Por supuesto al campo, que es el al que le podemos aplicar el rotacional. Utilizo una identidad vectorial, el gradiente de la divergencia menos el laplaciano, ¿sí? Igual a menos la derivada parcial con respecto al tiempo y del rotacional de h. ¿Quién es rotacional de h? La derivada parcial de e respecto al tiempo. Lo sustituyo. Obtengo la expresión, la igualo a 0 y obtengo la ecuación de onda para espacio libre de mi campo eléctrico. Exactamente hago lo mismo para campo magnético. Con ley de Ampère-Maxwell, aplico rotacional en ambos lados de la expresión.
Uso mi identidad vectorial, divergencia de un rotacional menos el laplaciano por épsilon por la derivada parcial de mu por la derivada parcial de h respecto al tiempo. ¿Qué fue lo que hice? Sustituí el valor de rotacional de h, que es igual al rotacional de h, a menos mu por la derivada parcial, ¿sí? De h respecto al tiempo. Divergencia de h igual con 0. Menos el laplaciano, multiplico épsilon por mu por la segunda derivada parcial de h respecto al tiempo. Aquí está. Igualo con 0 y me queda de esta manera. Ecuación de onda para campo magnético en el espacio libre. Procedimiento simple. Rotacional del rotacional en ambos lados de la expresión de la ley de inducción de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell. Ley de inducción de Faraday para campo eléctrico. Rotacional del rotacional en ambos lados. Sustituyo el valor del rotacional, ¿sí? E igualo con 0. Y me queda esto. Aplico rotacional del rotacional. Sustituyo el valor del rotacional de y obtengo la ecuación de onda para campo magnético. ¿Qué tenemos que hacer? Pues resolver. Cambio de presentación. ¿La ven? ¿Ven la presentación, ingenieros? Sí. Ok. Sí se ve, profe. Ya tenemos las dos ecuaciones de onda para campo eléctrico y para campo magnético. Lo primero que hicimos fue definir al laplaciano. Yo sé que el laplaciano es la segunda derivada de mi primera tarea de este curso. ¿A qué es igual el laplaciano? ¿Cómo se define? ¿Cuál? Matemáticamente, ¿qué dice? ¿Sí? Sé que es la segunda derivada respecto de x, segunda derivada respecto de y, segunda derivada respecto de z, multiplicada por un vector. Si yo digo que lo multiplico por un vector, sé que tengo la dirección x, y y z. Segunda derivada de mi componente en x respecto de y, mi componente en x respecto, perdón, de x, de y de z. En la dirección de y, mi componente en y respecto de x, respecto de y, respecto de z. E de z respecto de x, de y de z en la dirección de z. Después, esta era mi condición, la condición obligada para poder hablar de una onda. ¿Qué significa? Que varía con tiempo. Si yo no le pongo variación en tiempo, no existe onda. Como es la segunda derivada de e respecto al tiempo al cuadrado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues obtener una segunda derivada de este campo. Si es con respecto al tiempo, E0 se vuelve constante. ¿Y qué es E0? La magnitud de mi campo en el origen. Eso es lo que significa. ¿Cuál es la derivada de E a la J omega T respecto del tiempo? Pues J omega por E a la J omega T. Si yo vuelvo a derivar mi campo, si obtengo una segunda derivada, es la magnitud de mi campo, J cuadrada omega cuadrada por E a la J omega T. Menos omega cuadrada. Sustituyo esto que hice, esta segunda derivada que tengo acá, sustituyo el valor, que es lo que ustedes ven acá. Una vez que lo resolví, voy a poner de manera extensa lo que significa laplaciano. Y por supuesto, si esto es un vector, pues a x, a y y a z. Las direcciones de a x, de a y y de a z por e a la j omega t. Como son variables independientes, ¿sí? Puedo separarlas en este conjunto de ecuaciones. Mis componentes en e de x, ingenieros, para mi ecuación 1, mi ecuación 2 y mi ecuación 3. ¿Sí? ¿Cuántas posibles ecuaciones? 9 ecuaciones en las direcciones.
Esta pregunta difícil, nadie la contestó. Yo partí de un hecho, partí de que teníamos muy claro ecuaciones diferenciales de segundo orden, porque es una materia que llevo y que estoy en este momento cursando. Voy a retomar y voy a hacerlo. Voy a explicar. Si yo identifico, sé que esta expresión matemática tiene la forma de una ecuación diferencial de segundo orden, de coeficientes constantes, y sé que la respuesta, la solución es e de x por e a la R12, donde R12, ingenieros, son las raíces de la ecuación característica, ¿sí? Mi ecuación característica, a partir de esta ecuación característica, por convención igual o con cero, para obtener el valor, ¿sí?, de mis raíces. Simplemente d es igual a menos omega cuadrada epsilon mu, ¿sí? Para quitar el cuadrado, obtengo raíces, menos omega cuadrada epsilon, una raíz imaginaria, ¿no? Más menos j omega, raíz de mu epsilon. Tengo dos raíces, menos más. ¿Ok? Juego con el álgebra e de x1. ¿Quién es e de x1? La magnitud de mi onda, ingenieros, de una de mis soluciones. ¿Quién es e de x2? La onda 2 de una de mis soluciones. Simplemente cambié de variable y digo que omega mu epsilon para no tener, ¿sí? Omega mu epsilon lo vuelvo beta. Constante de fase. ¿Sí? Factorizo esto que tengo acá, pongo a j afuera por omega t por beta z. ¿Qué es esto, ingenieros? ¿Qué significa? Que la solución a esta ecuación de onda de coeficientes constantes de segundo orden que está dada por esta expresión de la cual tengo que obtener mis raíces de esta ecuación característica, me da dos respuestas, dos soluciones, ¿sí?, dos raíces. ¿Qué son? Dos ondas. Una onda que regresa a la fuente y una onda que se aleja de la fuente. ¿Sí? La onda que se aleja, la voy a escribir. ¿Qué es esto? ¿Quién es e de x? E de x es esta magnitud, la magnitud de mi onda. Esta es mi magnitud de la onda. Esto es lo que significa e de x, que viaja ¿en cuál dirección? En beta z, pero que se mueve en el tiempo, omega t. Para un tiempo t0, para un tiempo t cuartos, aquí está. Para un tiempo t medios, esto es lo que significa omega t. Frecuencia angular que se está moviendo en el tiempo en función de una fase y de una dirección. Omega t menos beta z. La magnitud, omega t representa que se está moviendo en función de una fase que tiene una dirección de propagación. La dirección de propagación es z y mi componente es e de x. Esto es lo que significa e de x. Perdónenme. ¿Ok?
Eso es omega, ingenieros. ¿Qué representa omega? Esta variación en el tiempo, frecuencia angular, constante de fase, el movimiento de mi onda en función. Este es mi componente de la onda que se aleja. Tengo una onda que regresa, ¿sí? El signo de las ondas que vienen de regreso. Esta es la solución a mi ecuación. ¿Cuántas ecuaciones cuántas posibles direcciones y cuántas posibles soluciones tenemos? Tenemos 9 ecuaciones en función de mi componente y de la dirección. Un componente n de x que puede tomar estas 3 direcciones. Mi componente n de y que puede tomar estas direcciones, que se alejan y estas que se acercan a la fuente. Que se alejan y que se acercan para mi componente de z. Y exactamente tenemos la misma definición para mi campo magnético. Una componente, ahora por convención, H de Y. H de Y, que se mueve en tiempo con una fase. H de Y es la magnitud de mi campo que se mueve en función del tiempo y que viaja en una dirección, con una fase, por supuesto. Entonces, puedo escribir igualmente 9 posibles ecuaciones. H de X en estas direcciones. Lo que se aleja y lo que regresa. H de Y, las direcciones, el signo me indica que se aleja de la fuente, las direcciones y el signo me indica que se aleja, que se acerca a la fuente. H de Z, que se aleja, aquí está el signo, que se acerca. ¿En qué direcciones posibles? En estas 3. Entonces, para mi campo eléctrico tengo un conjunto de 9 ecuaciones y cada ecuación tiene como solución 2 ondas. Una que se acerca a la fuente y otra que se aleja. Componente C de X, ¿cuántas posibles direcciones? 3. Componente C de Y, ¿cuántas posibles direcciones? 3. Componente N de Z, ¿cuántas posibles direcciones? Sí, 3. Igual que para el campo magnético. Entonces, fíjense, H de Y, dirección beta Z. E de X, dirección beta Z. ¿Cómo lo puedo visualizar? Dijimos, por convención, me interesa lo que sale de la fuente y se aleja. Aquí, ingenieros, tienen a E de X. Aquí, a H de Y. ¿En qué dirección? Z. En la dirección Z. Ortogonales entre sí y ortogonales al eje de propagación. Eso es lo que significa. Una onda que varía en el tiempo. ¿Dónde está beta Z? Este es mi eje de propagación. ¿Quién es mi componente? H de Y. ¿Sí? E de X. Una onda que se está alejando de la fuente. Esto es lo que significa la solución de las ecuaciones de Maxwell. Muy bien.
para esta parte del curso hemos cumplido, ¿sí?, con lo necesario en el sentido de ver. Voy a decir, ustedes empezaron el estudio de ingenieros respecto gradiente, divergencia, rotacional, laplaciano. Esa fue su primer acercamiento, partiendo del hecho de que vengo de electricidad y magnetismo. Luego, hablamos de teorema de la divergencia, luego de teorema de Stokes, y resolvimos problemas. Después llegamos a ley de Gauss. Hicieron un ejercicio, hicieron un resumen, ¿sí? Resolvimos ejercicios, resúmenes, hicimos una presentación y volvimos a hacer una presentación y regresamos sobre la presentación. Después hablamos de la ley circuital de Ampère, teorema de Stokes. Resolvimos ejercicios para teorema de Stokes, rotacional, concepto de corriente, concepto de ley circuital, corriente de conducción. Después abordamos el concepto de ley de Ampère-Maxwell. ¿Por qué Maxwell se vuelve el padre de la teoría electromagnética? Pues simple, porque dijo, la electricidad y el magnetismo son dos fenómenos que están ligados entre sí. Uno depende del otro, y se dio a la tarea de demostrarlo matemáticamente en función de los experimentos también previos. Y formuló matemáticamente las expresiones matemáticas, ¿sí?, basándose, por supuesto, en toda la base de los científicos, filósofos previos a su generación. Después hablamos de un concepto que revoluciona las comunicaciones, que es corriente de desplazamiento, donde Maxwell dijo, aun y cuando no exista un medio, ¿sí?, con características de conductividad, un medio libre de cargas que se llama espacio libre, nosotros podemos hablar de una onda. A partir de esas condiciones, llegamos a la ecuación de onda para espacio libre, ¿sí? Y después tenemos que resolver la ecuación, porque si no resolvemos la ecuación, pues no tiene sentido. ¿Qué necesito para resolver la ecuación de onda? Primero entender gradiente, divergencia, rotacional, laplaciano. Después, entender ecuaciones de Maxwell, Gauss para campo electromagnético, ley circuital de Ampère, ley de Ampère-Maxwell. Y después decir que las tengo que replantear para condiciones iniciales de espacio libre. Una vez que las replanteo, obtengo las ecuaciones de onda. Ah, pero ahora necesito otra vez auxiliarme de todo mi concepto, ¿sí?, que para el que estudio esta carrera tan bonita y tan compleja, necesito saber cómo resolver una ecuación de onda de segundo orden. Y necesito saber que tengo una solución. Y la solución, ¿sí?, de esa ecuación diferencial me da como resultado dos ondas, una que va y una que viene, y que está representada por omega, que está representada por beta y por la magnitud de inicio. Pero yo no lo puedo entender, ¿sí?, si previo no estudié todo lo anterior. Quiero decirles que han trabajado mucho. Cada uno a nivel individual sabe. Lo que no me pueden decir es no sé, ¿no? Porque un no sé ahorita se llama flojera y se llama mediocridad. Ese no sé es no sé, qué flojera, no sé. No me pregunten, no sé. Ok. Es una decisión individual porque somos adultos. Lo que yo les pido es lo siguiente. Pensaba pedirles que avanzáramos y que me hicieran un resumen del siguiente capítulo, etcétera. No. Quiero que regresen sobre sus pasos.
quiero pedirles, ingenieros, por favor, quiero pedirles que durante este periodo de 2 semanas, ¿sí? 3 semanas que no nos vamos a ver, me agenden una hora de su día, pero pónganselo como algo individual, como si quiero saber, sí sé, sí entiendo de qué se trata. Una hora, de 5 a 6, de 6 a 7, a la hora que ustedes decidan. Que les decía ahorita que escucho que alguien escucha la música a todo volumen y me escucha a mí. Difícilmente, ingenieros, difícilmente van a poder hacerlo. No importa que me digan que pueden, no. De 5 a 6, sin televisión, sin internet, sin teléfono. Empiezo. ¿Qué dice el operador del? ¿Qué es gradiente? ¿Qué es divergencia? ¿Qué es rotacional? ¿Qué es laplaciano? ¿Qué dice el teorema de la divergencia? ¿Qué dice el teorema de Stokes? ¿Qué dicen las ecuaciones de Maxwell? ¿Qué dice Gauss para campo eléctrico? ¿Qué dice Gauss para campo magnético? ¿Qué dice Ampère? ¿Qué dice la ley circuital de Ampère? ¿Qué dice la ley de inducción de Faraday? ¿Por qué es diferente para espacio libre? Ustedes tienen sus presentaciones, tienen sus trabajos, tienen sus ejercicios. Ahora capitalícenlo. No pasa nada. O sea, si yo hubiese revisado, si hubiese analizado las respuestas que ustedes me dieron, ¿sí? Difícilmente alguien hubiera podido aprobar. Pero sé una cosa, que se necesita tiempo y que se necesita trabajo. Mi profesor decía que el electromagnetismo solo es para los iluminados. Pero el secreto de la iluminación es regresar a revisar el tema, no una, no dos, no tres, no 4, las que sean necesarias para entender. No es fácil, ingenieros, ¿sí? Y tan que no es fácil, que 6 de ustedes ya no están en clases. Dijeron, no, qué flojera, pide mucho, 12, no me interesa. Pero este fenómeno, ingenieros, no tiene que ver con el confinamiento, ni tiene que ver con el electromagnetismo, tiene que ver con el carácter que cada uno le imprima a querer hacer las cosas. El fenómeno está, ¿sí? Hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Hoy tengo la posibilidad de no levantarme a las 4 de la mañana y tomar clase. 4 horas de mi vida, 5 horas de mi vida viajando, ya no, ¿sí? Estoy en casa. Hago lo que me toca. Agéndenme una hora de su día durante 3 semanas. Apropiense del conocimiento. Hagan lo suyo. Que no les dé flojera. El fenómeno está presente. Entran 16 grupos, terminan 6, 7 grupos. De 35 en cada grupo, terminamos con 6, 7 grupos de 18, 15 personas. El resto se quedó en el camino. ¿Ustedes de cuáles quieren ser? Busquen la iluminación. La iluminación se refiere a un trabajo sostenido, a un trabajo que me interesa. Yo les puedo decir que el electromagnetismo les va a entender, el electromagnetismo les va a permitir muchas cosas más allá del conocimiento. Primero, decir que aprendí, que entiendo. Si lo quiero ver materializado, que apruebo la materia.
que puedo entender lo que sigue, porque si no aprendo esto, no puedo aprender líneas y no voy a decir, "Ay, ¿y qué cosa decía?". Las dos clases empiezan con ecuaciones de Maxwell. Y entonces todo el tiempo vamos a regresar a esta base. Para titularme, ¿sí? Voy a usar electromagnetismo. No importa lo que hagan, van a hablar de electromagnetismo. Para titularse. Y luego para trabajar o para ingresar a una maestría o lo que ustedes decidan, vamos a hablar de electromagnetismo. Y esta es la base. Y este es el momento porque tengo el tiempo, porque tengo el conocimiento, porque ya trabajé, porque ya hice muchas cosas, ya entregué muchas cosas. La maestra como me dio lata y me dijo esto y me dijo el otro y quiso y ya no, es mucho. Ahora capitalícenlo, ingenieros. Siéntense, acuérdense, nosotros pertenecemos a una clase social media y la ventaja que ustedes y yo tenemos es extraordinaria y maravillosa. ¿Qué cosa significa? Que tenemos la esperanza de tener un mejor estilo de vida. Esa es la esperanza. Yo estudio porque me voy a comprar un carro, luego una casa y voy a tener 5 novias, 3 novios. Pero eso no es gratis. Para supuestamente tener esto que deseo, que me va a dar ese mejor estilo de vida, necesito trabajar. ¿Cuál es el momento de trabajar? Este es el momento de trabajar. Ahorita, hoy. Les agradezco mucho el tiempo. Les agradezco mucho el trabajo. Les pido que tomen la decisión de ser alumnos consistentes respecto del compromiso que están adquiriendo. No me digan que porque su compañero no trabajó, yo no hice lo que me correspondía. Está bien, es probable, pero ahora no dependo de nadie, dependo de mí, de lo que yo quiero alcanzar, de lo que yo quiero ser. Sí, y entiendo que si están aquí escuchando a la maestra y soportando a la maestra y a todos los profesores que les dan clase, es porque lo que están buscando es conocimiento, un conocimiento que les permita estar mejor en el futuro inmediato. Ayúdenme, por favor. Necesito que lo repasen, lo van a ver con otros ojos. Yo no puedo hacer nada más. Yo voy a llegar, vamos a resolver problemas, vamos a seguir. Y yo voy a seguir. Y voy a partir de un hecho. Y el hecho es, mis alumnos ya entendieron todo, ¿no? Y más allá de eso, nada puedo hacer yo de este lado. ¿De quién depende, ingenieros? Absolutamente depende de ustedes. Ustedes de cuáles alumnos quieren ser. ¿De los que se quedan a la mitad o de los que llegan al fin en el sentido de capitalizar todo el esfuerzo económico, físico, emocional? Son muchas cosas muy locas que traemos en la cabeza por todo este concepto, pero no solo el concepto de civismo, sino lo que vivimos, esta nueva manera de hacer las cosas. No me queda más que agradecer el tiempo hasta este punto. Nos vemos el próximo 11 de 12 con ustedes porque es martes de enero de 2021. Regálenme una hora, ingenieros. Si ustedes dicen, ay, por fin la maestra me dejó en paz, cierran su cuaderno y cierran su libro, lo que van a encontrar el 12 de enero es que van a decir, y ahora yo como que me acuerdo y como medio sé. Depende de ustedes. Gracias, ingenieros. Les mando un abrazo muy fraterno para ustedes, para su familia.
les pido encarecidamente que si no tienen necesidad de salir, no salgan. No seamos la fuente de contagio. Si salen, cuídense mucho. Enfrentamos un virus que mata. Mata. Dicen que no debemos de tener miedo, yo tengo miedo. Pero que no nos impida movernos. Estoy ansiosa porque regresemos a clases. Necesitamos reactivación económica porque si no vamos a caer en un hoyo muy profundo y quién sabe cómo vamos a salir. Pero hay que cuidarnos mucho. Si no tenemos necesidades inminentes, necesarias, ¿sí? De primera necesidad, pues no salgamos. Les mando un abrazo, les agradezco mucho su tiempo. Cuídense, nos vemos el próximo 12 de enero por este canal en la misma hora. Abrazo, ingenieros. Gracias, maestra. Gracias, profesora. Cuídese mucho. Que pase bonitas fiestas. Gracias. Nos vemos. Igualmente, Hasta luego. cuídense por favor. Gracias, profesora. Cuídese. Abrazo para todos. Bye.